Entonces me toca hacer una mínima introducción, ¿no? Obviamente agradeciéndole ya a todos los que están aquí. También obviamente a Benjamín Meyer, que es el director del Instituto 17, y a Esaú Segura y a los amigos del instituto. Bueno, muy rápidamente, solamente mencionar que el profesor Andrés Rosler, que generosamente nos acompaña hoy, es abogado y doctor de Derecho por la Universidad de Oxford, ¿verdad? Estudió con el gran John Finnis, y actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, y es autor, bueno, de una serie de libros que recomiendo, como Political Authority y Obligation in Aristotle, y también un libro muy interesante sobre republicanismo, razones públicas, y el libro que va a ser objeto de nuestra discusión o conversación, que es también publicado por la editorial Katz, La ley es la ley, autoridad e interpretación en la filosofía del derecho, que salió hace unos meses, ¿verdad? Creo que acaba de salir en España, de hecho, ¿no? También el profesor Rosler ha hecho una edición muy importante de los ensayos políticos de Thomas Hobbes en español, ¿verdad? Que, bueno, también recomiendo muchísimo. Como solemos tener en esta serie, hoy nos acompañan dos comentaristas que van a acompañar la discusión y que intervendrán en unos 10, 12 minutos sobre el libro, y después pues intercambiaremos con Andrés y abriremos la discusión al público. Y los comentaristas son también de, bueno, colegas y pensadores importantes, ¿no? Tenemos desde Chile a Carolina Bruna, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es académica del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y bueno, ha escrito muchos ensayos para diferentes colecciones y revistas especializadas en filosofía y derecho. Y desde Argentina tenemos a Guillermo Jensen, que es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Así que, sin más, si te parece bien, Carolina, te cedo la palabra, y después puede seguir Guillermo. Muchas gracias, Gerardo, y disculpen que se va a escuchar un poco de fondo mi perrita, porque a veces es imposible evitar que pasen cosas a los alrededores de las casas, y ahí está ella reclamando, así que les pido disculpas por ese ruido, ese ladrido. Ella tiene un espíritu jovesiano, entonces está ahí alerta a cualquier persona que anda cerca, puede ser un potencial enemigo. Ante todo, bueno, agradecer a Gerardo que me invitó a comentar este libro, y también agradecer a Andrés por el libro, porque realmente disfruté mucho leyéndolo. Tengo que decir eso, es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Disfruté mucho leyéndolo porque de alguna manera me parece que Andrés, aparte de entregarnos un libro que, o profesor Rosler, aparte de entregarnos un libro que nos va a mostrar aristas relevantes de la filosofía del derecho y la filosofía política, invita de manera muy amable a personas que no son expertas en filosofía jurídica también. O sea, o al menos a mí me pareció que lo podían entender algunas otras personas. Quizás un poco trampa, porque aunque si bien yo de formaciones, todos mis grados son en filosofía, como trabajo en áreas relacionadas a lo jurídico, me parece que invita mucho a la discusión. Y en ese sentido, además de que tenga esta característica, es un libro que al cual se le ha puesto mucho sentido del humor. Por lo tanto, está lleno de anécdotas, de chistes y de cosas que hacen muy humanas los argumentos tanto del derecho natural como del positivismo o del interpretativismo. Y eso también hay que decirlo también de entrada, que en este texto va a haber una crítica al interpretativismo, una reconsideración al positivismo, mostrando los puntos en los que se tocan, tanto con el justnaturalismo también, de modo tal que harían que el objetivo del interpretativismo fuera de alguna manera superfluo, cuando logra justamente lo que trata de proponer Dworkin, que es lo que voy a pasar a explicar. Entre estas cosas que yo decía, referidas a la filosofía política, a la filosofía jurídica y a la filosofía a secas, me parece también interesante que
en el texto se hayan considerado autores que no siempre son puestos en relación con el canon al cual está haciendo referencia. Pienso, por ejemplo, referencias a algunos autores bien poco considerados en la filosofía jurídica, como pueden ser Agamben o Nietzsche, o referencias ya mucho más clásicas y habituales, como pueden ser Hannah Arendt, Thomas Hobbes, Tomás de Aquino, Kant, Aristóteles, Gadamer, por mencionar algunas personas. Ahí a veces echaba de menos que en algún momento me encontré con algunas referencias al interpretativismo, no solamente con Gadamer, sino que a veces con Paul Ricoeur, que no las vi en este texto, pero tampoco deben ser muy comunes, pero en algún momento yo las he topado por ahí, entonces un libro tan nutrido de filosofía, me parece de repente que echaba de menos alguna referencia por ahí a ello. Y en ese sentido también, aparte de que sea un libro ameno y que sea un libro que pueda tener estas bajadas a distintos lectores o lectoras, al estar escrito de este modo amable, igual es un libro denso. Es un libro denso y necesita cierto bagaje de lecturas entonces en estas áreas que él está proponiendo. Por lo menos una persona que no sabe nada de filosofía o no sabe nada de filosofía del derecho, claro, difícilmente va a poder acercarse de buena manera a un libro como este. Pero, por ejemplo, yo que doy clases, sí pienso que puede ser una forma de abordar estos problemas de manera muy estimulante para estudiantes de derecho también. Eso veía yo cuando estaba leyéndolo. Y si bien la lectura de este libro me parecía estimulante para poder hacerme cargo de varios problemas que aparecen en estas áreas, de las de filosofía del derecho y filosofía política, también abrió otras aristas que me gustaría dialogar en este lugar. Y eso también me parece un mérito, que un libro no solamente presente una propuesta que convenza, sino que también deje abiertas preguntas. Entonces, si bien estoy de acuerdo con varias de las cosas que se dicen en el libro, ya que con los años me he ido inclinando también hacia el positivismo, en el entendido de la misma premisa de este libro, de que el positivismo no es neutral, no tiene una neutralidad política así como así, sino que subyace una cierta politicidad abajo, sí me deja en algún sentido dubitativa. Un dato anecdótico, pero que no es menor, y que de alguna manera yo creo que al final de mi intervención lo voy a mencionar, o va a quedar mencionado entre líneas, es que de una vez anterior que me tocó estar escuchando a Andrés Rosler, una vez que me tocó presentarlo, y acá, por decirlo, en el espacio virtual chileno, en la Asociación de Filosofía Jurídica y Social, él había hecho varias veces la afirmación de que Schmitt era un positivista. Y si bien yo siempre quedaba con la duda en qué sentido lo decía, el libro me lo contesta de manera bastante clara, porque otro autor que aparece referenciado y que no es común que se referencie en textos de filosofía jurídica es Schmitt, aparece ahí, aparece como bien mencionado. Y me contesta, pero también me deja varias dudas respecto de esas aseveraciones, que seguramente no va a ser aquí el lugar para poder tocarlo, pero sí después, en algún momento supongo que se podrá conversar. Pero eso me parece una cuestión interesante. Y yo creo que la referencia a Schmitt también va a justificar permanentemente esta idea de que, si bien cuando hablamos de filosofía del derecho, a veces hablamos de un terreno árido que se olvida un poco de la filosofía política, en este caso nuevamente acá el profesor Rosler va a recalcar que en la filosofía del derecho subyace una filosofía política. Pero también en esta misma dinámica, digamos, él hace un gesto que es poco común en filosofía política, porque en filosofía política en general prácticamente se deconstruye el derecho, prácticamente se deja expuesto el derecho como un aparato de opresión, como un aparato en el cual siempre se mantienen los que tienen poder arriba y los que no tenemos poder abajo. Él va a hacer algo totalmente contrario, que es mostrarnos lo positivo que tiene, bueno, para no ocupar esa palabra, sino que lo que significa pensar en términos jurídicos para poder habitar un espacio democrático en el que no se ejerza una teoría de los valores, una tiranía de los valores, en el que no llegue a suceder que los intereses particulares de jueces, por ejemplo, como aquellos que sancionan motivados por cierta ideología, o gobiernos que pasan a llevar a personas ciudadanas, o también en el caso de, que igual lo hemos visto acá en Chile, y también creo que me voy a referir un poco más adelante a esto, de momentos en que la gente sale a linchar porque encuentra que no hay estructuras que puedan albergar unidad de justicia. Él nos muestra la necesidad de pensar en términos jurídicos. Ahí en ese sentido el derecho ya
es interesante porque en filosofía política goza de mucha popularidad Foucault, ¿verdad? Para poder mostrar justamente la relación poder-derecho en un sentido en que nos causa a lo mejor un poco de, más bien nos causa suspicacia, nos causa desconfianza el derecho. En cambio, en este texto se va a presentar el derecho de una manera distinta. O sea, como ahí yo no he leído el otro libro al cual se mencionaba, Razones Públicas, creo, y creo que lo voy a tener que leer, porque por ahí leí que era este era como la continuación del anterior, así que quedé como muy intrigada. Y bueno, en ese sentido, una de las cuestiones que va a tener que ver en esta defensa también al positivismo es un poco lo que es propiamente el título del libro. La ley es la ley, la autoridad propiamente del derecho sobre la autoridad de la interpretación, podríamos decir. Y ahí, como bien dice Andrés Rosler, con un espíritu bien jovesiano, encuentro yo, no se trata si nos gusta o no nos gusta la ley, ella es autoridad. La autoridad no está en quien decide, que son personas humanas, que tienen inclinaciones valorativas, que pueden imponerse sobre las demás, sino que está propiamente está en la ley. En ese sentido, y voy a referir muy brevemente a esto, creo que se le da ese énfasis, y por eso decía que es un juego diferente al que se da habitualmente en filosofía política, se hace énfasis de que el derecho puede ser transformador. O sea, podemos, después de la revolución, por así decirlo, llegar a cambiar las reglas, pero de una manera positiva, no de una manera arbitraria, no de una manera en la cual se están ejerciendo presiones meramente ideológicas. ¿Y por qué digo eso? Porque este es el trasfondo del libro, que esta tiranía de los valores, este momento en que las inclinaciones valorativas individuales corren el riesgo de imponerse sobre las demás personas, es el riesgo que corre el interpretativismo al tratar de superar los problemas que albergan el justnaturalismo y el positivismo. Y en ese sentido es que la neutralidad que se le pide a la forma jurídica no significa neutralidad política, sino que neutralidad de valores morales y apego a la autoridad de la ley, en el contexto del cual, si incluso llegáramos a defender el interpretativismo, como va a decir Andrés Rosler al final en las conclusiones, la mejor versión del interpretativismo no difiere del positivismo, por lo tanto parece que es superflua su lucha. Pero aún así, con que yo tenga estas tendencias medias positivistas hoy en día, me quedan algunos comentarios que le podría hacer y que podría yo pedir alguna explicación respecto de eso. Porque de leer el desarrollo que se hace del interpretativismo, me quedo con la idea de estar tratando a Dworkin como un relativista moral. Eso pese a que él se va a autoconsiderar como un objetivista de los valores, como una persona que está buscando justificaciones, está buscando razones que puedan justificar una decisión extrajudicial extraordinaria, que demuestre que la ley es injusta, pero sobre la base de conocer íntegramente lo que rodea la ley. Este es un asunto complejo, ya que la propuesta de este filósofo del derecho plantea justamente esto, que se está buscando objetividad, una objetividad que permite cuestionar la autoridad de la ley, otorgándole la autoridad al juez, o sea, haciendo este juego. Y si Dworkin está defendiendo la jurisprudencia, si está defendiendo el actuar del juez mismo, lo está haciendo con un interés de buscar un criterio de objetividad que, por ejemplo, se podría radicar en el saber experto del juez, en los procedimientos de prueba, en la historia del sentido de la ley, en toda la información que se abre en una investigación en torno al juicio. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con que esta definición supone tener personas extremadamente prudentes, prácticamente inexistentes, que no contempla de manera íntegra, para parafrasear en las mismas palabras de Dworkin, los límites que tiene, por ejemplo, una ética de la vocación judicial o política, y tiendo a pensar, como lo hace el profesor Rosler, de que en la forma en que hace Dworkin recaer la autoridad en el criterio del juez, no asegura objetividad y de alguna manera nos dirige a una defensa de valores personales de los jueces, apelando a una hermenéutica. Y eso implica tratar de mostrar un relato convincente, con una buena retórica, pero que no apela a la justicia, que en este sentido, al estar considerada en un ámbito hermenéutico, va asociada a la verdad. Entonces, me permito decir que la política y la verdad no siempre están de la mano, la verdad no es necesariamente el problema de la política. No obstante ello,
la explicación que yo le pediría al argumento que esboza el profesor Rosler responde un poco a los ejemplos que él va dando. Me entretuve mucho viendo los ejemplos que va dando a lo largo de todo el libro, y en general son ejemplos muy apegados a las artes, donde la analogía del interpretativismo va con el artista, la obra y el crítico, o el dramaturgo en algunos momentos. Y la referencia a las o los intérpretes, como aquellas personas que contextualizan hermenéuticamente la obra, es un punto interesante que sirve para mostrar este punto de vista subjetivo, que podría abrir esta tiranía de los valores de la cual he visto algo antes. Pero creo que estos ejemplos no me permiten hacer más profundo el problema que se da entre legislador, ley e intérprete. Porque así leyendo los ejemplos, claro, yo estoy de acuerdo que en general lo que se da es que hay siempre una regla de interpretación que va a ser la que tiene la mayor autoridad. Entonces yo me permito un ejemplo más referido a las artes también, que de modo ilustrativo nos pone en el punto en el cual está también algo así como una crisis de la autoridad. Y me quiero referir a lo que sucede con la música, la relación que tiene él o la intérprete musical con la partitura, que no siempre es tan libre como la de los ejemplos que se indican en el libro. Si bien, como es sabido, hay ejemplos de intérpretes que realmente varían las obras musicales, y que en general antiguamente era el compositor quien interpretaba propiamente la música, desde el siglo XX, con las especializaciones disciplinares, comienza a exigirse un mayor apego a la partitura por parte del intérprete. Y en ese sentido, el intérprete estudia la partitura que interpretará, no necesariamente para descubrir lo que realmente quiso decir el compositor, sino que también considerando algo así como opera o crea el compositor. Es decir, podría estar a la vista también asuntos más pragmáticos, no necesariamente utilitarios. Esa podría ser una de las cosas que lo hacen un ejemplo interesante. Tomo a un guitarrista chileno, Luis Orlandini, que da una definición de en qué consiste la interpretación musical. Y él dice, consiste en que un músico especializado decodifica un texto musical de una partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos musicales. Esta decodificación implica analizar la partitura, considerar algunas particularidades de la época, como por ejemplo cómo se compone en determinada época, qué elementos se consideran en la composición, qué instrumentos hay, pero no implica una plena libertad del intérprete. Es verdad que también hay gente que considera que en la interpretación musical ya hay una creación, pero esto es algo que se disputa. Hay una discusión entonces apegada a cierta decodificación, hay una discusión en el sentido en dónde está la creación, ya que no es lo mismo cuando hablamos de versiones de una pieza musical o de una canción en las que el valor se dan a que estas versiones sean independientes de la primera propuesta. La interpretación musical trata también de alcanzar una relación con la partitura, no es meramente arrancarse propiamente de lo que está normado, por así decirlo, con la partitura. Y en ese sentido creo que podríamos hacer una pregunta muy similar a la que ronda las tensiones entre el naturalismo, positivismo e interpretativismo. ¿Dónde está la música? ¿En la partitura creada por el compositor o en la interpretación de la persona instrumentista? Siguiendo la misma pieza musical, si ya no reconocemos lo que está escrito en la partitura, en lo que oímos, ¿es lo mismo? Para algunos compositores, por ejemplo, de la música contemporánea, la música misma podría quedar referida estrictamente en la partitura, indicando que el intérprete jamás entrega perfectamente lo que éste dice. Sin embargo, en la partitura hay una codificación que hace que, sin ser un idioma común de las personas, puedan relacionarse con lo que el artista o compositor quiso decir, que plasma con corcheas, llaves y todos los elementos de la música. Creo que este ejemplo refleja muy bien la paradoja. La música no está proponiendo versiones libres, sino que versiones sobre la base de ser fieles a la partitura. Si va por otro camino, ya le damos otro nombre definitivamente distinto, que es un poco también lo que Rosler dice. Si vamos a interpretar de esa manera, ¿por qué vamos a tratar de hacer pasar que estamos hablando de algo que obedece a la ley y no más bien reconocer justamente que lo que estamos haciendo es una excepción total? De hecho, él dice hacia el final del libro, decir que estamos interpretando el derecho cuando en realidad lo estamos desobedeciendo, haciendo una excepción, solo nos lleva a confusiones que no son meramente conceptuales, sino que además pueden llegar a ser políticamente muy peligrosas. La defensa de la autoría neutral, personalmente me parece bien. No obstante ello, hoy en día las instituciones políticas se están enfrentando a una dura crisis. ¿Ha pensado el derecho y la filosofía política suficientemente su crisis? Así un poco en los términos de lo que estábamos hablando o de lo que yo les proponía pensar respecto de la relación intérprete, partitura y compositor.
El ejemplo de la música dado antes enfrenta justamente ese paradigma en relación al compositor, partitura y intérprete. Entonces, esas son preguntas que yo creo que nos podríamos hacer. Creo que ya no sé si todavía tengo un tiempo más, digo algo más, si no, lo puedo dejar hasta acá, porque Gerardo, tú eres mi, mi policía. Sí, bueno, a menos que quieras cerrar en un minuto, pero sí, ya estamos ya sobre el tiempo, pero... Ya, si puedo cerrar en un minuto, por lo menos para dejar esta idea. eh, Pensaba yo entonces en la necesidad de repensar esta pregunta que, ni el derecho, ni la política, ni la filosofía política, ni la filosofía del derecho han logrado contestar. Creo que el libro muestra muy bien el punto, porque el tránsito que se hace entre el derecho natural y el positivismo va mostrando que justamente tienen un espíritu que no necesariamente es totalmente opuesto. Y claro, se nota ahí el conocimiento e interés que el profesor Rosler tiene por Hobbes, quien es un antecedente del positivismo jurídico y podríamos decir también del justnaturalismo moderno. En el nexo entre ambas formas de entender el derecho está esa idea que Hobbes propuso en algunos momentos, que en palabras de otro autor que a mí me parece muy interesante, que es Ferdinand Tönnies, una podría decir que en el fondo él se da cuenta en que en esta imposibilidad de moralizar el derecho es mejor juridificar la moral. Creo que de alguna manera con esa aseveración Tönnies podría así decirlo, resumir de muy buena manera la neutralidad del derecho, que no significa carecer de este trasfondo político, ya que el trasfondo político se refiere a lo que la democracia pretende defender, pero que no puede asegurar el respeto de todas las personas sin depender de sus valores morales. Y después, cuando se pueda, tengo otras preguntas más para poder indicar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y Guillermo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Gerardo Muñoz por su amable invitación para participar de este evento. Bueno, es un gusto compartir con Carolina y con todos los participantes el comentario del último libro del profesor Roller, La ley es la ley. Voy a hacer un breve comentario centrándome en 3 puntos principales del texto. En primer lugar, quiero destacar que el libro tiene el mérito de nominar, describir y cuestionar un discurso jurídico muy en boga, que invocando a la interpretación legal se aparta de lo establecido en la ley, que en nombre de principios y valores supremos desconoce las fuentes legales y las formas jurídicas, que dice aplicar el derecho cuando en realidad está haciendo política. A esta manera de entender el derecho, Rosler la ha denominado interpretativismo, y un poco contra ella es que se ordena la obra, como dijo Carolina. Digamos, como armas de ataque al interpretativismo, el profesor Rosler defiende una vuelta a un positivismo bastante, yo lo llamo puro y duro, en el sentido de que es medio de modé, ¿no? Un positivismo a la vieja usanza, y que, como se puede apreciar en el capítulo 1, encuentra un inesperado, desde mi punto de vista aliado, en el justnaturalismo más moderno de John Finnis. Entonces, en general podemos decir que esta obra del profesor Rosler tiene el mérito nada menor de poner en evidencia cuál es la relevancia política que tiene la manera en que entendemos el derecho. De hecho, parte del problema se encuentra enunciado ya en la primera página, ¿no? Y cito: nos hemos acostumbrado a creer que el razonamiento jurídico no es ni más ni menos que el razonamiento moral o político por otros medios. Fin de la cita. Mi segundo comentario tiene que ver con destacar que en muchos aspectos La ley es la ley es un libro clásico de filosofía del derecho. Supongo que esto al autor le gusta esta calificación, ya que 3 de sus 4 capítulos se detienen a analizar a viejos conocidos. El capítulo 1, el justnaturalismo, y en el capítulo 2 y 3, el positivismo. Sin embargo, no deja de ser sorprendente la manera rigurosa y a la vez original en que Rosler recupera al justnaturalismo de John Finnis, desde mi punto de vista más heterodoxo y analítico de los justnaturalistas. Rosler rescata a Finnis en primer lugar, rescata de Finnis en primer lugar la manera
en que se encara la construcción de la teoría, en donde los argumentos basados en la razón práctica y no en la naturaleza humana, como punto de partida, tienen un peso decisivo. Recordemos que Finis elaboró sus reflexiones filosóficas en un ambiente intelectual no muy receptivo y hasta hostil al naturalismo. Quizá por ello Finis se esforzó particularmente en bosquejar una teoría del derecho cuyos argumentos pudieran vencer la resistencia de sus enemigos, algo que, me parece, se encuentra en la intención de Rosler al escribir La ley es la ley. Luego de describir con precisión y claridad la teoría del profesor australiano, Rosler se detiene en el sorprendente señalamiento de que, cito, uno de los más grandes expositores del derecho positivo ha sido Tomás de Aquino, un pensador que rara vez ha sido considerado como positivista. Aquino, en efecto, desarrolló un concepto de derecho positivo como una categoría y materia de estudio por derecho propio, y así significativamente autónoma de los requerimientos de la moral. Un poco como decía Carolina, es común en Andrés encontrar estas miradas no habituales en el canon de autores canónicos, ¿no? Schmitt como positivista, Tomás de Aquino también, y otros muchos autores que vienen a alimentar la teoría positivista de una manera, por lo menos respecto a la bibliografía tradicional, bastante sorprendente. En efecto, cuando Tomás de Aquino discute sobre reglas derivadas a partir de la ley natural, como determinaciones, defiende la idea de que el derecho tiene una forma o idea general que debe ser especificada por un artífice, el cual se enfrenta a una multiplicidad de posibilidades. Hasta que no se produzca esa determinación, el derecho estará incompleto. Cito, hasta que la ley natural no esté determinada, en ese sentido, no sabremos qué hacer, a pesar de nuestra predisposición a cumplir el derecho. El profesor Rosler sostiene que cuando el naturalismo recita la archiconocida máxima lex injustia non et lex, en realidad estamos ante el enunciado de un juicio valorativo similar al que utilizamos habitualmente cuando decimos, y aquí la referencia de Carolina al humor del profesor Rosler es muy pertinente, porque cito, que un equipo de fútbol no tiene arquero a pesar de que cuenta con al menos 3 en el plantel, o que la hinchada contraria no existe aunque la tengamos enfrente. Del mismo modo, algo que ha cumplido con todos los requisitos formales de una ley, fue sancionada siguiendo los procedimientos previstos, promulgada, proviene de un órgano con autoridad legislativa, etc., no es una ley porque no cumple con lo que se espera de una ley en términos valorativos. Fin de la cita. Entonces, solo resulta posible articular al positivismo con el naturalismo si entendemos que la tradición clásica, citando de nuevo a Rosler, del derecho natural, jamás entendió el famoso eslogan ley injusta no es derecho de modo literal. El tomismo de Finis tiene para Rosler la virtud de posibilitar una primera distinción entre ley positiva y ley natural en el marco de un razonamiento práctico, aunque como el mismo autor reconoce, el justnaturalismo finiciano busca ser mucho más que una mera descripción del derecho y también constituye una robusta filosofía política y una teoría moral, ¿no? Es una pretensión abierta en Finis. Independientemente de la simpatía que podamos tener por el naturalismo de Finis, el profesor Rosler tiene el enorme mérito de condensar en el capítulo 1 las tesis centrales del profesor australiano y de un modo que me parece que es al mismo tiempo profundo y claro. Este mérito quizás pueda ayudar a modificar cierta incomprensión y dispar recepción que Finis ha tenido en América Latina, incluso entre los mismos naturalistas. Finalmente, quiero detenerme brevemente en el capítulo 4, íntegramente destinado a ajustar las cuentas con el interpretativismo en la versión de Ronald Dworkin. Rosler deja de lado en su análisis otras variantes del interpretativismo, como el neoconstitucionalismo, la teoría de la ponderación de Robert Alexy, para centrarse en la obra madura de Dworkin. Digamos, hay varios Dworkin y me parece que Andrés se concentra con acierto en Los Empire, ¿no? A que considera el mejor y más sofisticado exponente del interpretativismo actual. En este capítulo se distinguen las 3 tesis centrales del interpretativismo dworkiniano,
Una, que los jueces deben interpretar el derecho siempre. Dos, que la interpretación del derecho es un ejercicio de moralidad política. Y tres, que el juez es coautor del derecho a la manera de una novela en cadena. El error de la primera tesis, nos dice el profesor Rosler, sería que Dworkin confunde comprensión con interpretación, ¿no? Un punto que había señalado, me parece, Carolina. Cito, la idea de que la interpretación en el derecho es inexorable oscila entre la redundancia y, algo irónicamente, la incomprensión de la diferencia que existe entre comprender e interpretar. Asimismo, la interpretación, cito, no tiene lugar siempre, sino solo cuando no comprendemos el significado de la ley, dice el profesor Rosler. Según Rosler, hasta Dworkin concede este punto cuando acepta que el centro de sus tesis son los casos difíciles. O sea, es una teoría pensada no para de lunes a viernes ir al trabajo, sino solo para los fines de semana, por así decirlo. Para avanzar hacia la segunda tesis de Dworkin que Rosler desarrolla, se concede en un momento que hace falta interpretar en sentido fuerte el derecho. En tal caso, sostiene el profesor Rosler, el interpretivismo es indispensable recurrir al razonamiento valorativo. El segundo ingrediente de la receta interpretativista es la necesidad de que la interpretación muestre al derecho bajo su mejor luz. Esto explicaría por qué, según el antipositivismo interpretativista, la luz de la moralidad política irrumpe en la fiesta del derecho, incluso cuando tiene la entrada prohibida por el positivismo. Fin de la cita de Andrés. Aquí quería hacer un comentario respecto de algo que había mencionado también Carolina, que es la interpretación y la pretensión dworkiniana de que sea leído a la mejor luz. Digo, en Dworkin es muy común, por ejemplo, que defienda la moral, que defienda el derecho positivo, o que defienda la interpretación originalista de la Constitución, pero siempre lo hace a partir de una narrativa y una retórica que envuelve, pero no clarifica. Dworkin suele decir que él es un originalista también, porque cree que hay que interpretar la Constitución de la mejor manera como lo hubiesen interpretado los constituyentes, ¿no? Porque ellos quisieron hacer la mejor obra posible, entonces nosotros tenemos que hacer la mejor interpretación posible. Bueno, esa es una forma bastante extraña de ser originalista, ¿no? La pretensión de que el juez, cuando interpreta el derecho a su mejor luz, termina coincidiendo con la intención original del legislador, que es, según Dworkin, hacer la mejor norma posible, resulta sumamente problemática. Como bien dice Andrés, cito, quizás la interpretación deba mostrar el objeto bajo su peor luz, si es lo que el objeto merece. Pero en todo caso, la valoración judicial no puede afectar la autoridad del derecho, en particular el derecho democrático. El juez tiene que aplicar el derecho, no valorarlo positivo o negativamente. Finalmente, dado que para el interpretativismo dworkiniano el derecho debe interpretarse siempre bajo una luz moral que lo muestre lo mejor posible, el centro de gravedad institucional es el juez y no el legislador, y esto tiene consecuencias institucionales. Para el rol del juez dworkiniano es una especie de combo o promoción, como decimos en Argentina, estilo 2 en 1. El juez no solo es un intérprete que valora el derecho, cito, sino que además es coautor de aquello que interpreta, que es a la sazón una novela en cadena. El juez interpreta los capítulos anteriores y agrega como coautor un capítulo nuevo. En cuanto a coautor, el juez modifica la obra que precisamente está interpretando. Fin de la cita. Lo que más le preocupa a Rosler parece ser los efectos institucionales, justamente, concretos que tiene el interpretivismo dworkiniano, porque, cito otra vez, al menos que a partir de la modernidad los jueces dan una respuesta que se considera correcta, porque corresponde al sistema normativo que lo antecede. Y no al revés. Insistir en la necesidad de interpretar, y sobre todo en la interpretación valorativa y coautoría judicial, hace que el derecho quede completamente en manos de los jueces. Quiero efectivamente finalizar ya diciendo que la ajustada descripción que hace del interpretivismo Andrés y el claro señalamiento de los efectos
institucionales que tiene esta forma de entender el derecho, que encontramos en la ley es la ley, es muy necesaria para pensar ciertos fenómenos que en Argentina y supongo que en América Latina se están desarrollando con fuerza. Porque las teorías interpretativistas han dotado de un más que generoso margen de discrecionalidad interpretativa a jueces, aportando su granito de arena en la politización y consecuente deslegitimación del Poder Judicial. Estas teorías han servido de fundamento a numerosos fallos basados en intereses políticos, análisis sociológicos, sensibilidades ideológicas, reflexiones filosóficas, todas ajenas al derecho vigente. El resultado es que se ha terminado por justificar desde la teoría una práctica que conscientemente se distancia de las leyes y la Constitución. Se ha perdido de vista que las interpretaciones que se alejan de la literalidad de la norma se alejan también de la legitimidad democrática. Cuando los jueces deciden por razones ideológicas, mediáticas, sociológicas, etc., debilitan la democracia, y esto es un punto importante, porque le quitan autoridad a las leyes y la Constitución. Al igual que lo decía Fernando Atre en La forma del derecho, esta obra del profesor Roller nos recuerda que solo el positivismo jurídico, sin desviaciones interpretativistas, es compatible con un régimen democrático, en donde la ley sea el reflejo, quizás imperfecto, de la voluntad general. Creo que el profesor Roller tiene mucho más que agregar en este punto, y lo mejor para todos es que yo me llame a silencio a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, ahora le cedemos la palabra a Andrés para que, bueno, responda a estas dos intervenciones, y después, si ustedes quieren comentar algo más, pues pueden hacerlo, y ya después tomamos preguntas y abrimos la discusión. Muchas gracias, Gerardo. Decía, les agradezco mucho a Carolina y a Guillermo por sus comentarios. Voy a tratar de responder a las preguntas que planteó sobre todo Carolina. Ella planteó dos preguntas, si entendí bien. La primera es, ¿por qué si Dworkin es un objetivista moral, que lo es, él termina dejando el derecho en manos de los jueces? Y el segundo punto es, no sé si es tanto por qué en el libro se habla tanto de la relación entre arte y derecho, sino que en todo caso la música muestra que en realidad la interpretación, en caso de que aceptemos esa conexión entre arte y derecho, la música muestra que la interpretación es bastante más compleja de lo que podría parecer. Respecto al objetivismo de Dworkin, es cierto, como decía antes, Dworkin es un objetivista. El problema es que nuestros valores morales, por objetivos y correctos que sean, no tienen por qué coincidir con el derecho. Y por lo tanto, y eso es parte del atractivo, creo, puede ser un problema o el atractivo del derecho. Si el derecho consiste básicamente en el razonamiento moral, no tiene sentido tener un sistema institucional tan sofisticado si puedo paralelamente llegar a las mismas conclusiones a través del razonamiento moral. El problema es qué sucede en todo caso cuando el razonamiento moral llega a una conclusión y el razonamiento jurídico llega a otra. Dworkin cree que hagamos lo que hagamos, es inevitable que el razonamiento jurídico se transforme en razonamiento moral. Y esto me parece que es un error, primero porque duplica los sistemas, ¿para qué contar con dos sistemas? Y segundo, lo cual de hecho está conectado con el primer punto, el derecho no tendría autoridad. Si realmente dependiera del razonamiento moral, dado que es una duplicación, en el fondo no hace ninguna diferencia. Entonces, es cierto, Dworkin es un objetivista, pero en el propio objetivismo está el problema. Si existen valores morales a los cuales le queremos dar relevancia jurídica, ¿para qué contamos con un sistema jurídico? Bueno, quizás para poner en práctica esos valores. Quizás no estén en duda los valores en sí mismos, sino, por ejemplo, la aplicación
pero esta réplica supone otra vez que en la aplicación del derecho puede haber desacuerdos, y por más que estemos todos de acuerdo sobre cuáles sean los valores en cuestión, haya diferencias en qué es el homicidio, cuándo hay homicidio, y ahí nos guste o no nos guste, terminamos confiando en la autoridad de los jueces, o del sistema institucional en general, el Poder Legislativo y los jueces, que son los que deciden otra vez qué es el homicidio, cuándo hay homicidio, con lo cual la respuesta es institucional, y por lo cual el objetivismo no ayuda mucho porque no puede explicar por sí mismo qué hacer. Alguien dirá, bueno, y si yo separo tanto el derecho de la moral, ¿cómo hago para saber cuándo debo obedecer? Bueno, en última instancia sí, la decisión es moral. Yo creo que los positivistas, en el fondo, no subordinan la obediencia al derecho a cuestiones morales. Es más, yo creo que no existe el así llamado positivismo ideológico, una doctrina, una teoría que sostenga que tenemos que obedecer pase lo que pase. No sé por qué se le atribuye al positivismo, pero ni siquiera Hitler decía algo semejante. Hitler quería que lo obedeciéramos a él y no obedeciéramos a Stalin, salvo durante el pacto Ribbentrop-Molotov, que de hecho no duró tampoco tanto. Pero la idea era obedecer esa alianza entre ellos y no obedecer a los demás. Todo derecho entonces dice obedézcanme a mí, no a los demás, con lo cual no existe esta teoría de la ciega obediencia. Quizás San Pablo, y es un gran quizás, cuando decía que todo poder viene de Dios y que teníamos que obedecer los poderes instituidos, decía algo parecido, o realmente defendía la obediencia ciega, pero porque tenía en mente el segundo advenimiento. Si Cristo está por llegar o volver, creo que yo estaría más interesado en hacer la valija o en prepararme que en discutir a quién voy a obedecer. Pero sacando a San Pablo, si es que San Pablo quiso decir eso, nadie entonces defiende la obediencia ciega. Por eso un positivista puede dormir tranquilo. No porque niegue toda objetividad moral, porque la razón por la cual tenemos que obedecer, sí, en última instancia es moral o política y es externa al derecho. Pero es el derecho el que decide, por razones morales probablemente, cuál es la respuesta jurídica en cuestión, cuál es la respuesta institucional a los problemas y a los desacuerdos. Entonces, Dworkin termina relativizando el derecho porque en nombre de la objetividad moral le concede a los jueces, le termina entregando a los jueces un poder tal que mediante la interpretación valorativa, la interpretación moral, son los jueces los que deciden qué es aquello que es jurídicamente relevante. Alguien podría, sobre la base de la objetividad, volver a reunir el derecho y la moral, pero ahí el problema es entonces, ¿para qué duplicar los sistemas? Y respecto a la música o la conexión entre el derecho y el arte que figura en el libro, otra vez el culpable es Dworkin. Él es el que trae a la estética o al arte a la discusión, debido quizás a su teoría de la interpretación, y es por eso que la batalla o el combate que tiene lugar en el libro es en el terreno de la estética. Yo diría que en música casi todo, y bueno, Carolina lo dijo, no es que cualquier interpretación o cualquier performance, como se suele decir, sea correcta. Hay pocos que tocan bien a Beethoven, está la interpretación de Arrau, la interpretación de Brendel y no sé quién más. Hay otros que lo tocan mal y otros como yo que directamente ni saben tocar el piano, no pueden tocar ningún instrumento. Si hay varias buenas interpretaciones entonces del derecho, algo que yo no niego, y no sabemos cuál es la mejor, el derecho le encarga a una institución en particular que tome que tenga la última, porque tome la decisión final al respecto, en caso de que existan varias buenas interpretaciones. En general, si el derecho sigue el estándar de la música, va a haber melodías que todos conocemos y que nos van a permitir identificar las obras muy rápidamente, como incluso pasa con las improvisaciones de Bill Evans. Mal que mal, uno sabe qué está tocando porque todavía reconocen las notas. Pero hay jueces que hacen con el derecho lo que algunos músicos argentinos con el tango. Alguien dice que está tocando Nunca tuvo novio, tango, y que en realidad suena como la cucaracha. Eso no es un tango, de hecho pertenece a otro género.
Y en todo caso, si los jueces se ven obligados por razones morales a tocar otra partitura, a cambiar de género, deberían reconocerlo. Entonces yo estoy de acuerdo que en música la interpretación es más compleja, pero eso no impide que haya buenas, quede muy claro qué es una buena y qué es una mala interpretación de una obra, y qué es y qué no es una interpretación, y directamente también queda muy clara la distinción entre los diferentes tipos de género. Ya no tiene sentido decir que hay dos jueces hablando de la misma obra, sino que están tocando directamente obras diferentes. Y respecto a las crisis, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina. En el libro se habla quizás de la crisis del positivismo, pero no se habla de la crisis del derecho. Pero la idea de la argumentación del libro es, supongamos que hemos reformado el derecho de tal manera que el derecho encarna los valores y principios que queremos defender, o el proyecto político que tengamos. Por ejemplo, en Argentina se ha sancionado la ley del aborto. Es curioso cómo ahora los mismos que deseaban interpretar el derecho antes, cuando el aborto era un delito, ahora tratan o tienden a decir que es claro cuál es el derecho contenido en la nueva legislación, y todos aquellos que empiezan a invocar la inconstitucionalidad del derecho al aborto en realidad persiguen una agenda. Bueno, ese es el punto. No podemos subordinar la normatividad del derecho a nuestras creencias, sea que el aborto es un delito, sea que el aborto es un derecho, es el derecho el que decide precisamente esa cuestión. A veces, por supuesto, otra vez el derecho exige interpretación, pero esto, por definición, como sucede en toda práctica social, esto tiene que ser excepcional. En cambio, las teorías que prevalecen hoy en día creen que el derecho es una práctica social que requiere interpretación permanente, que los jueces cada vez que entran a su despacho y tienen que aplicar el derecho, empiezan de cero, o tienen que ser filósofos, o necesitan una teoría general del derecho para decidir, no sé, un cheque, la liberación de un cheque sin fondos es o no un delito, lo cual haría que el derecho se convierta en la única práctica social que requiera interpretación permanente. Toda práctica social supone cierta performatividad inherente, lo cual nos permite decir si la práctica existe o no existe, y además si nos parece bien o mal. Pero precisamente la valoración de la práctica no puede conducir a cuestiones de interpretación. Y quizás sea hora de cambiar la práctica, pero no se puede cambiar la práctica mediante una interpretación. Eso precisamente requiere una práctica distinta. Y respecto a Guillo, es cierto, el libro no trata el neoconstitucionalismo o la teoría de Alexi, porque el libro trata de concentrarse en ciertos autores anglosajones, por así decir. Hay una línea demarcatoria que me permitió saber qué incluir y qué excluir. Pero se podría trasladar o extender la discusión, por supuesto, al neoconstitucionalismo y a Alexi, que de hecho es uno de los padres fundadores, me parece, del neoconstitucionalismo. La gran diferencia es que Alexi no toma el camino hermenéutico. Él no cree que el derecho es un problema, es una cuestión de interpretación, sino que cree que todo razonamiento jurídico pretende ser correcto y que dicha corrección, a su vez, proviene del razonamiento moral. Con lo cual, el problema que tiene el neoconstitucionalismo es parecido al que mencionaba antes respecto a Dworkin. O bien duplica innecesariamente el derecho, y por lo tanto no puede explicar la autoridad del derecho, ya que necesitamos el derecho, sistema institucional como es el derecho, debido a los desacuerdos sustantivos que tenemos acerca de principios y valores. Si existiera una tesis correcta, independiente del razonamiento institucional, primero, no tendría sentido tener este sistema institucional que es el derecho, y segundo, tampoco tendríamos los desacuerdos que se supone tenemos y que explican la existencia del derecho. Y los desacuerdos además se demuestran cada vez que alguien dice, me parece mal la sentencia, me parece mal la nueva ley, me parece mal el derecho vigente. Ahí lo que suele suceder es que los antipositivistas o aquellos que prefieren hablar de la corrección del derecho antes que de la autoridad terminan diciendo, bueno, lo lamento, no te
no te habré persuadido, pero vos tenés que entender que este es el nuevo derecho vigente, esta es la nueva ley, esto es una sentencia, no tiene sentido entonces insistir en la corrección de la respuesta. Pero entonces esa clase de teoría debería desaparecer, o al menos debería salir del closet y decir, sí, somos una forma de positivismo judicial y cuando la gente no está de acuerdo, tiene que reconocer la autoridad del derecho. O la respuesta correcta es aquella que da el sistema institucional. No sé, en una época coqueteaba con escribir sobre las otras formas del antipositivismo, pero no sé si tiene sentido. Me parece que Dworkin es el mejor exponente de esta clase de teorías y al mostrar los problemas que tiene la teoría de Dworkin, quizás eso baste para al menos dar una idea de los problemas del antipositivismo en general. Bueno, excelente. No sé si Carolina o Guillermo quieren comentar o responder algo. Yo quisiera decir algo. Muchas gracias por la respuesta. Creo que sí, resumiste muy bien mis dos preguntas, así que en ese sentido apuntaste a ellas. Como ven, ahora justo la perrita se cayó, así que voy a poder hablar más tranquila, pero bueno, la referencia a poner el tema de la música o la analogía con la música no es tanto a tratar de salvar el argumento, sino que es al contrario, a mostrar justamente ese punto en el cual evidentemente es conflictivo. Y lo ponía en esos términos porque, y por eso lo puse, quizás podría haber sido más precisa, o sea, yo estoy pensando qué pasa con la música en el siglo XX y no estoy pensando qué pasa con la música digamos, en sus afluentes más populares o más referidos a, no sé, el tango ya es un caso difícil porque ya puede ser considerado dentro de la música docta también, que no pasa con todas las otras expresiones musicales. Pero justamente ponía ese punto de que cuando reconocemos una versión que es absolutamente otra, ya la reconocemos como algo otro, y no lo reconocemos como la interpretación de Rauh sobre Beethoven, que es verdad que hay solamente algunas personas muy específicas quienes son extremadamente buenos intérpretes. De hecho, mi referencia ahí al intérprete que estudia el contexto de la partitura era pensando justamente en lo que se dice que hacía Rauh, para como contextualizar un poco eso. Pero era solamente para decir insistir que era más bien una analogía para destacar justamente lo conflictivo que es y que es justamente el nexo entre la institución y la gente propiamente, porque eso es algo que no nos podemos olvidar, el nexo entre la gente o entre la institución y la gente, entre el derecho y la gente es conflictivo. De hecho, contextualizaba también mi argumento, algunos hechos que han ocurrido acá en Chile desde el año pasado hasta ahora. No sé, que ponen en tela de juicio a jueces por ser muy positivistas, por así decirlo, por hacer cumplir la ley. Pensaba, por ejemplo, que estos son obviamente las situaciones que dejan como los sentimientos más a flor de piel. El año pasado se supo de un caso muy terrible en el cual una niña que se entiende que ha sido víctima de todas las instituciones prácticamente que la podrían haber respaldado, es asesinada y ultrajada por el padrastro. La viola el padrastro, la asesina el padrastro y además en esto colabora la madre. Se sabe que hay una jueza que dejó en libertad por garantías, digamos, penales, porque la persona se había comportado de buena manera, entonces había podido rebajar la pena y había matado ya a su expareja, cortándola en pedacitos a ella y el hijo, y las había metido dentro de un tonel. Y lo habían descubierto, y bueno, luego lo dejan en libertad por las garantías, entonces aparece el linchamiento público contra la jueza. Hay un linchamiento público contra la jueza, la gente se enoja con la jueza porque esta jueza, por hacer cumplir la ley, que uno podría decir, bueno, ahí está justamente la paradoja de la crisis de la institución. Por hacer cumplir la ley, todo el mundo podría imaginarse, es mejor que quede gente mala suelta que andar encerrando los buenos, ¿verdad? Bueno, ahí por hacer cumplir la ley, la jueza termina ahí en tela de juicio. Y lo mismo ocurre con otro caso que está haciendo todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero se sabe de un niño que se pierde, la televisión cubre al niño perdido durante 10 días o más, resulta que se supone que puede haber sido el tío abuelo, ya la gente lo da por esto y va a tratar de lincharlo.
y después no hay pruebas para poder dejarlo prisionero, o sea, no puede quedar ni siquiera con una medida cautelar de prisión preventiva, entonces lo dejan libre, y ahí está ese pobre hombre, yo no sé en qué condiciones, no he seguido la noticia más que eso, pero está es justamente ese límite donde la gente ya no cree en el derecho, porque cree que el derecho, cuando es positivo, en realidad no es justo, pero tampoco cree en los jueces. Entonces creo que daba como para justamente el ejemplo, la música daba para poder mostrar paradojalmente en una instancia donde no hay tanta responsabilidad con las otras personas. La música hay una responsabilidad, y si hay un músico, perdóneme, pero no es la misma responsabilidad que tiene un juez como la que tiene el músico que toca bien una obra, que yo lo disfruto y por eso puse el ejemplo, porque es algo que realmente me gusta. Y eso me hacía pensar en una cosa que está permanentemente, que yo creo que la leí en alguna página del libro, pero no la desarrollas propiamente, pero como a mí me gusta, o sea, yo soy lectora de Carl Schmitt y también de Max Weber, fue una expresión que me hizo clic, que es la referencia a la chance. Porque uno podría pensar, bueno, la chance necesariamente es interpretativismo, y yo, por ejemplo, diría que no. O sea, y también con un afán bien positivista de por medio, o sea, como con el afán de poner, la chance puede tener límites, no es ilimitada, aunque Smith la critique por ser una forma jurídica que puede, por así decir, maquillar las valoraciones individuales. Y ahí yo pensaba en otros ejemplos, y ahí yo en el cual ya no hay una referencia no tengo una historia tan jurídica, pero sí también analógicamente jurídica. Yo pensaba, por ejemplo, y esto es un ejemplo que yo doy en clase y lo tengo escrito en algún texto, que también es con arte, curiosamente, en una obra de arte que se realiza en conjunto con una comunidad de pobladoras para hacer un tercer piso en una sede vecinal y poder tener ahí un espacio para artistas en principio y después para la comunidad. Financiada con una beca Guggenheim, y luego se busca que se financie esto con un Fondart, que es el fondo que se da a las personas artistas en Chile, y esa fundación World Vision pone algo de plata para que el Fondart ponga menos, digamos. Y cuando llega al Fondart, la obra es calificada de excelente manera, es decir, calificaba, pero alguna persona entre medio, que ahí podría decir esto es interpretatismo, decidió que no se podía realizar, que era inviable, pese que ya tenía parte del financiamiento. Y yo siempre pienso ahí, hubo una pérdida de oportunidad, una pérdida de chance de hacer, justamente coincidir la forma, no aquí el deseo individual de cada quien, en hacer que una expresión artística no solamente fuera artística, sino que además viniera a ser simbólica para necesidades de la comunidad. Entonces ahí mi vínculo es, contextualizando esto, como una segunda o una tercera pregunta ya, ahí que esa referencia a la chance que aparece, yo creo que está muy marginal, pero como yo bien lo digo, como lectora de Max Weber y de Schmitt, yo pensaba, claro, pues esta es la expresión clásica con la que Schmitt se va contra Weber permanentemente en sus textos, como si fuera una forma de interpretativismo constante, o una forma en que las ideologías entran en las estructuras formales. Eso sería como... No sé si Guillermo quisiera agregar algo. Muy breve, una sola consulta para Andrés. Dado que el interpretativismo fue impulsado y surgió, se desarrolló en Estados Unidos, particularmente con Dworkin, al calor de una ideología liberal de izquierda, podemos decir, o progresista. ¿Qué piensa un poco Andrés de este giro que se ha dado a partir de la publicación de ese paper y de los últimos dos trabajos de Adrian Vermeule, que un poco utilizan la metodología dworkiniana interpretativista para refundar o dar nuevas ínfulas al conservadurismo, a una interpretación conservadora, digo, el constitucionalismo del bien común, lo llama él, en Estados Unidos, ¿no? Porque parece haberse roto un poco esa alianza. En el libro está señalado que el interpretativismo tiene una dimensión metodológica muy importante, que podía haber interpretativismo de derecha, por así decirlo, pero no había sucedido tan claramente, por lo menos hasta el caso de
del profesor norteamericano ahora. Bueno, si Andrés tenía alguna reflexión al respecto. Bueno, si puedo contestar a los puntos de Carolina y de Guillermo. A Carolina le preguntaría por las dudas, a ver si entendí bien, cuando habla de chance, ¿vos te referís al azar? Más bien yo pensé que podía tener que ver con, porque Smith en Legalidad y Legitimidad ocupa esa expresión, le dedica un capítulo entero, así que dice el concepto de chance. A las iguales oportunidades de llegar al poder. Sí. Sí. Entonces el punto sería que en la ley es la ley. Yo hablo del funcionalismo, de la neutralidad del derecho, que podría permitir que cualquiera entonces, tomando el camino del derecho legal, llegara al poder incluso, porque ese es el punto de Schmitt, cuidado con el funcionalismo, cuidado con la neutralidad, cuidado con la ley es la ley, porque eso permite que partidos antisistema entren por una puerta, cierren detrás de ellos la misma puerta que les permitió llegar. No sé si ese es el punto y cómo hace el positivismo entonces para defenderse de esa crítica. No sé si te entendí correctamente. Más o menos, pero va por ahí, o sea, lo que pasa es que si bien es verdad que ahí está como de las iguales oportunidades de acceso al poder, también lo que está hablando Smith es de cómo en el fondo la forma no asegura que se realice lo que estaba proponiendo que va a realizar. Okay. Entonces hay en algún otro texto de Max Weber, en La objetividad de las ciencias sociales, donde él mismo dice que yo creo que de ahí también lo saca Smith para reclamarle, no solamente de la política como vocación, donde Weber dice que el Estado tiene la oportunidad, es decir, la chance, de poder manejar la ley. Entonces, al tener la oportunidad de manejar la ley, claro, por eso ponía el ejemplo de esta artista, porque en el fondo eso es una oportunidad en la cual yo no estoy metiéndole no es el antisistema, no es la persona de valoración individual, sino que es la oportunidad de aplicar la ley y lograr algo que podría haber sido correcto para, Sí. además. Pero entonces son dos cuestiones diferentes. Una es el puro formalismo o el funcionalismo o la neutralidad extrema que permite que cualquiera, como se dice en inglés, que el diablo cite la escritura o la Biblia. Y lo otro es aprovechar los vacíos, los intersticios o las ambigüedades del derecho para llegar a conclusiones imprevistas, pero que en todo caso uno está invocando la forma del derecho. No es que la aprovecha para llegar a otro resultado, sino que alguien se aprovechó, usó el derecho como una ocasión, pero haciendo pie. Una cosa es el ocasionalismo de mientras estoy leyendo un libro, estoy hablando de otro, el ocasionalismo puro, y otra cosa es referirme a algo que existe, quizás con otras consecuencias o con consecuencias imprevistas. Yo como formalista que soy, si el derecho da esta segunda oportunidad, tiene, no sé, disposiciones ambiguas, son peligrosas, pero son parte del derecho. No puedo negar que eso es derecho. Y esto es un riesgo que corre todo formalista. Otra vez, ¿cómo duermen de noche los formalistas? Y porque no cree que la forma siempre es la seguridad, es la felicidad. Calma los nervios en general y va a haber momentos en los cuales hay que desobedecer la forma del derecho, pero que quede claro, no es que estoy interpretándola, sino que por la razón que fuere, me parece que esto es atroz y por lo tanto no existe una forma que dé necesariamente resultados con los cuales estemos de acuerdo. Aunque como mostró Fuller a su modo, quizás no se supo hacer entender, pobre, hubo que pasar una generación después, empezaron a entenderlo mejor. Fuller tenía un punto: la forma del derecho impide la comisión de grandes atrocidades. Hitler podía fusilar 5.000 personas por año, pero para cometer un genocidio tuvo que deshacerse del derecho. Eso es un homenaje indirecto a la forma del derecho. Entonces, sí, no es que la forma no tenga consecuencias morales. Sí, irónicamente podemos sacar conejos de contenido de la forma de ciertas galeras formales. Pero hay muchos contenidos que no podemos evitar. ¿Qué se hace en ese caso? Desobedecemos. Y esa sería entonces mi respuesta ante
la mera chance. Si la chance la da el derecho, hay que tener mucho cuidado. Y respecto al giro, creo que en el libro aparece que el interpretativismo puede girar a la derecha o a la izquierda, todo depende de quién maneje el volante. Me daba la impresión de que era algo que saltaba a la vista, pero que durante mucho tiempo no fue un problema, porque los jueces tomaban las decisiones con las que estábamos de acuerdo. Con lo cual, otra vez, eso era trampa. Estábamos haciendo política a través del derecho, o estábamos haciendo teoría política sobre el derecho como nos gustaría que fuera, y no teoría del derecho, que debe explicar el derecho tal como es. Y el problema son las teorías antipositivistas que en la primera página de sus obras dicen hay una conexión necesaria entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Suponiendo que eso fuera cierto, ¿cómo duermen ellos de noche y ellas de noche? Bueno, porque a ellos el derecho que debe ser es siempre el derecho que defienden ellos. Pero es natural que entre seres humanos la cuenta les dé diferente si empezamos a hablar cómo deberían ser las cosas. En cambio, la descripción de una práctica social, si no confundimos su descripción con la valoración, no puede haber grandes dudas. La práctica social existe o no existe, sabemos que existe, nos parecerá bien, buena o mala, bien o mal. Pero no tiene sentido decir que una práctica no existe porque no nos parece bien, o porque no es tal como debería ser. Esto era una bomba de tiempo, esto tenía que explotar, y la pregunta en todo caso es ¿por qué no apareció antes el interpretativismo? De hecho, Dworkin, el interpretativismo en el que se basa Dworkin, es una reformulación de las teorías conservadoras de Gadamer, de T.S. Eliot, de Savigny, del derecho romano. La idea de cómo la práctica social se vuelve sobre sí misma, en el caso de T.S. Eliot, hablando de la literatura, en el caso de Gadamer, hablando del derecho romano, y en el caso de Dworkin, hablando del derecho contemporáneo. Bueno, esto era obvio, que una vez que yo introduzco el valor adentro del sándwich, por así decir, yo soy bastante particular respecto a los sándwiches, hay cosas que no. Bueno, pero el punto es, yo no puedo arrogarme el privilegio de decidir cómo me van a... qué debe tener el sándwich. Esto depende de las valoraciones y las preferencias de cada uno. Con lo cual, insisto, es extraño que no haya pasado antes. Muchas gracias, Andrés, y bueno, a Guillermo y a Carolina. Podemos ahora abrir la discusión al público, a preguntas o comentarios al profesor Rosler. Yo me voy a otorgar mi autoridad como moderador para hacer un pequeño comentario o pregunta, si está bien, y así romper el hielo. Pero bueno, aprovechando la última pregunta de Guillermo sobre Adrian Vermeule, yo también quería hacer una pregunta un poco relativa a eso, aunque más bien me gustaría apuntar al otro Vermeule, es decir, el Vermeule antes de esta, digamos, escalada más abiertamente dworkiniana y moral, ¿no? Porque, y a lo que voy a apuntar es a esto, al final del libro de Andrés, por ahí en la página 180, 81, nos dice que el derecho positivo, ¿verdad? Con Hobbes nació como momento fundacional de la autoridad y el monopolio de lo político. Entonces, a mí, yo pienso que o sea, mi pregunta es más bien sobre la irreversibilidad que puede tener la crisis de positivismo en este sentido. En el sentido de que a mí desde hace varios años, ¿no? Desde que se publicó en 2016-17, me ha interesado mucho lo que dice Vermeule en su estudio sobre el derecho administrativo. Y la tesis de Vermeule es que, al menos en la tradición anglosajona, el derecho público ha abdicado lentamente de una, digamos, una postura clásica de división de poderes, podemos decir de autoridad, hacia el campo de los técnicos, ¿no? De la administración. Y el punto de partida de Vermeule es justamente el dworkiniano. Dice Vermeule que es curioso que Dworkin en Lost Empire
defienda la autoridad de jueces, pero completamente silenciando o esquivando la nueva metamorfosis del poder efectivo del derecho, que ahora había abdicado a el Estado administrativo. Un Estado administrativo que al final del día condensa los tres poderes, ¿no? El poder de legislar, interpretar y delegar digamos, su autoridad. Bueno, a mí me parece entonces, mi pregunta o comentario es, ¿hasta qué punto la crisis del positivismo no es simplemente una crisis, digamos, hermenéutica o una crisis de mala reputación ligada a la historia del nazismo, por ejemplo, ¿no? Que tanto le interesa a Andrés, sino que es más bien una propia crisis interna a la lógica del desarrollo de la ley moderna, como la conocemos, ¿no? Y entonces, digamos que mi segunda pregunta o hipótesis, que no sé si será del todo adecuada, es hasta qué punto entonces la impronta del interpretativismo, me parece que Guillermo lo llamó también muy adecuadamente, hacer política desde la ley, yo le llamaría militancia, hasta qué punto esa deriva no es más que una forma compensatoria de el juez, digamos, asumir un papel protagónico una vez que sea minimizado, porque el poder discrecional de autoridad lo tienen las agencias. Estoy hablando sobre todo del caso americano, que es el que conozco, el que he discutido un poco con Vermeule. No conozco esto en otros casos, en otros contextos, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que en Estados Unidos, al menos, la realidad de la efectividad del derecho está completamente caída al administrative state, ¿no? O al administrative law. No al juridical power o the courts, ¿no? The courts tienen un papel mínimo, digamos, ¿no? Bueno, en fin, esa es un poco mi pregunta y comentario, ¿no? No sé si se ha entendido un poco. Sí, sí, es cierto. En general se habla, y una obvia explicación de la crisis del positivismo que tanto hincapié hace en la autoridad, es que la democracia no está pasando por su mejor momento, y esto en el sentido a su vez de que los poderes legislativos no están pasando por sus mejores momentos, la representación no es la ideal, pero no se toma en cuenta que hay otro poder en cuestión que vos mencionás, que es el poder ejecutivo, que a través del derecho administrativo empezó a tener cada vez mayor preponderancia, y eso quizás a su vez explique la necesidad de que los jueces, iba a decir, recuperen cierta autoridad, que quizá la tenían en la época anterior a la modernidad, que se transformen otra vez que adquieran poderes pretorianos, por así decir, y que irónicamente, sin embargo, Dworkin no toca el tema. No sé si Vermeule lo que quiere decir es que Dworkin podría defender mejor su posición si dijera, yo soy la respuesta, o mi teoría viene a responder al avance del Estado, del derecho administrativo, lo que llama Schmitt ya, irónicamente, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial y se preocupa, bueno, no solo, Schmitt ya hace casi un siglo se preocupaba por la motorización del derecho. El derecho va cada vez más rápido, y esto se debe a que los parlamentos no funcionan y los poderes ejecutivos, los estados, se arrogan cada vez más atribuciones. No sé entonces si Vermeule le quería aconsejar a Dworkin, y quizás esto explica a su vez la propia posición final de Vermeule. Yo vengo a ser el dworkiniano, y soy mejor dworkiniano que Dworkin, porque el argumento que puedo dar para defender esa posición es, miren, el Estado administrativo se está comiendo como Pac-Man a todos los bichos, mientras que la crisis y la democracia no puede explicar el punto de Dworkin, porque sería el gobierno de los jueces. No sé si ese es el punto al que te referí, Gerardo. Ahí el problema es algo que también advirtió Schmitt. El positivismo era una teoría del Estado de Derecho burgués, que hacía hincapié en que el poder político lo tienen los representantes del pueblo, precisamente en oposición a la monarquía o al Estado en general.
Luego este Estado de Derecho burgués, con la aparición del Estado de Bienestar, o con las nuevas formas de democracia, o con la extensión de los derechos en general, y forzó la intervención del Estado. El Estado social, los nuevos derechos, no pueden ser, quizás pueden ser previstos por el Parlamento, pero dependen de la intervención cada vez mayor de la agencia, o del Poder Ejecutivo, de las agencias gubernamentales. La respuesta al positivismo, en todo caso, debería ser: el Estado social, los derechos sociales, ¿son parte del derecho? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuáles son las agencias legalmente habilitadas a encargarse del asunto? Con lo cual la respuesta es: si el gobierno, los poderes ejecutivos, o el Estado, según la tradición anglosajona, o según la tradición en la que hablemos, o sea, me refiero al gobierno del Estado de modo indistinto, esos poderes son legales, esos derechos sociales figuran en la Constitución, figuran en los diferentes órdenes jurídicos, sistemas jurídicos. Si son legales, entonces yo podría decir, no es que el Estado se está atribuyendo poderes que no tiene. Y si lo hiciera, bueno, otra vez, ¿cómo se arregla eso jurídicamente? Aplicando el derecho. La otra discusión es política. ¿Puede el Estado social ser fiel a los principios del Estado de Derecho? ¿Puede el positivismo mantener, el positivismo en sentido político, ¿no? Como proyecto político, no solo como teoría del derecho? Es un proyecto que prometió emancipación en cierto sentido, derechos individuales, separación de los poderes. ¿Se puede mantener ese proyecto político en el contexto del Estado social? Bueno, legalmente yo creo que se puede. La cuestión es política o sociológica, o cuáles son las consecuencias políticas de esa clase de proyectos. Yo creo que se puede, mal que mal, a pesar de que hoy los que defienden el liberalismo más progresista se están olvidando de los derechos individuales. Quedan muy pocos pensadores como Bobbio o Aron. Hoy hay una guerra declarada entre el liberalismo clásico y el progresismo, y en el medio no quedó nada. Yo creo que se puede todavía, no es necesariamente incoherente. Pero, insisto, esta cuestión ya es más de filosofía política pura, no es una cuestión jurídica en sentido estricto. Y yo, de hecho, me siento más cerca de Aron, y bueno, si me siento cómodo con Carl Schmitt, ¿cómo no voy a estar tan cerca siendo liberal de Aron o de Bobbio? Pero miro preocupado esta guerra declarada que hay entre el liberalismo clásico y el progresismo, como si en el medio no hubiera nada. Sí, no, excelente. No sé si hay alguna pregunta o comentario del público. He puesto un comentario en el chat diciendo que por ahí también pueden dejarnos alguna pregunta o su nombre para cederles la palabra. Ah, hay un comentario de Benjamín. Hola a todos, bueno, muy bienvenidos a 17 Instituto. Los he escuchado con muchísimo interés y muchísimo placer. Confieso no haber leído el libro, pero sí leí la entrevista, la conversación que tuvieron Andrés Rosler con Gerardo Muñoz. Creo que es una entrevista muy, muy valiosa y permite darse una idea bastante clara de muchos de los temas que están en juego. Yo, digamos, ordinariamente estoy lejos del campo del derecho como tal, aunque vía, digamos, mi quehacer institucional, pues me enfrento con muchos de estos dilemas. Y yo quería compartirles, por un lado, una impresión de lector o de escucha, y después tocar un tema que me parece sube mucho las apuestas de la discusión, y quería aventar la piedra al estanque para ver cómo reaccionan desde sus distintos puntos de vista y de escucha. En México, la alusión al positivismo
clásicamente es venenosa porque está asociada con un ejercicio del derecho, digamos, de letra muerta, ¿no? Es decir, como sin ninguna vida, prácticamente sin pensamiento. Y además de por todos los motivos que ustedes han dicho, me pareció muy interesante, muy provocadora esa, digamos, vida nueva, ¿no? De la referencia al positivismo en derecho. Y aquí me preguntaba yo, esta es mi impresión del lector, por el contraste, a pesar de todo y a pesar de las lecturas que van y vienen, entre el contexto, digamos, latinoamericano o hispanoparlante, para decirlo pronto, y el medio angloparlante, insisto, a pesar de los vasos comunicantes que puede haber entre uno y otro. Es decir, que es una reafirmación del positivismo que quizá se entiende mejor en su frescura en el contexto anglo que en el contexto hispano, para decirlo de algún modo, y me interesaba entender cómo negocias quizá directamente, Andrés, con esta diferencia en contextos. Ahora, la piedra al estanque, que me parece subiría las apuestas de esta importantísima discusión, es el horizonte cada vez más inminente, según entiendo, de la informatización de las prácticas jurídicas, de su, digamos, entrega a procesos de inteligencia artificial y todo lo que conlleva eso, justamente en términos de, pues digo, de lo que aparece ahí problemáticamente como, y lo pongo entre interrogantes, digamos, hay ahí una reducción del campo subjetivo de los jueces, o cómo demonios aparece ese margen ya en los ámbitos de la inteligencia artificial. Redoblan las apuestas porque no es que desaparezcan por estructura, digamos, estas cuestiones, pero claro, cobran una forma completamente distinta y no resistir la tentación de poner en juego esa referencia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Me permito decirte, Benjamín, sí, ser positivista, y también en Argentina y quizás en todos lados, decir que uno es positivista es peor quizás todavía, que es como decir liberal. Yo en Argentina puedo decir que me siento cerca, no sé, del nacionalsocialismo, tengo una chance. Ahora, si yo digo en público que soy un positivista liberal, ya no tiene, lo digo y me voy, y no tiene sentido que yo siga hablando. E iba a decir que por mi experiencia, es algo que no pensé que no sucedía, al menos en México o entre los intelectuales mexicanos, porque en mi experiencia bastante limitada, no solo respecto a México, pero también con los intelectuales mexicanos que conozco son liberales, y en el sentido medio al que yo me refería antes. Son intelectuales de mucho peso, de gran formación, de gran trayectoria, y que quizás a eso se deba, entre otras cosas, a que se entienden como liberales y no existen los combates que hay en otros lugares. Y que en otros países no sé si serían considerados liberales, pero nadie puede negar que José Antonio Aguilar Rivera es liberal, sin embargo. Entonces yo no sé si el liberal mexicano es una especie extraña, sui generis, que no se encuentra en otros lugares, o eso se debe al microclima de México, no sé a qué atribuirlo, pero pensé que en México todavía se puede ser, bueno, no sé si ahora, pero en general se podía ser liberal y nadie pedía disculpas, ni tenía que dormir cada día en una cama distinta, cambiar de domicilio. No sé qué es lo que está pasando ahora. Respecto a la informatización, bueno, si se puede poner en práctica este programa de, no sé, de inteligencia artificial, que debo confesar no conozco, o lo voy a llamar informatización en general, si se puede poner simplemente en marcha, en gran medida eso se debe a que los que creen que el derecho tiene autoridad tienen razón. Hasta una máquina puede poner en práctica o aplicar las normas. Que es la idea a la que yo
me refería, el derecho tiene autoridad porque es una práctica social que existe, puede haber casos difíciles, pero precisamente puede haber casos difíciles. La práctica existe gracias a que esos casos difíciles son excepcionales. No existe la práctica social de tener casos difíciles. Sí en los tribunales de apelación, pero el argumento es circular, son los casos difíciles los que llegan a los tribunales de apelación, y a veces en Argentina llegan a la Corte Suprema incluso casos fáciles, pero quizás se deba sobre todo a la idiosincrasia argentina. Y si el sistema informático no necesitara, o esta informatización no lograra entonces aplicarle el derecho sin más, precisamente requeriría de una teoría de la interpretación, una teoría del derecho, y habría que elegir, bueno, ¿y qué hacemos con estas máquinas? ¿Queremos que sean interpretativistas, que sean positivistas, antipositivistas? Con lo cual la discusión sería muy parecida. Esto, ojo, lo digo yo precisamente que no tengo la menor idea ni de la inteligencia artificial, ni de la informatización, pero me da la impresión de que o bien estas máquinas van a aplicar el derecho sin más, o van a necesitar una teoría de la interpretación, una teoría del derecho para saber qué hacer en caso de que tengan dificultades, de que el derecho no sea simple. Mal que mal, sería la continuación de esta discusión por otros medios. Porque muchos creen que los que hacen hincapié en la autoridad del derecho, lo que están proponiendo en el fondo es que los jueces o los seres humanos no sirven para nada, porque podríamos tener máquinas expendedoras de leyes o de sentencias. Bueno, pero hasta estas máquinas necesitarían una manera de razonar, una teoría de la interpretación. Hasta ahora son seres humanos los que ponen en marcha o crean el derecho y lo aplican, quizás porque no había máquinas, y en segundo lugar porque se supone que lo hacen mejor, pero salvo por razones gremiales, yo no podría oponerme a que, ¿cómo? ¿Van a poner estas máquinas? ¿Y qué van a hacer con los...? Es como la teoría de Kant. La ética de Kant se refiere a todo agente racional, y sucede que los seres humanos son agentes racionales y por eso se dirige a ellos. Bueno, lo mismo creo que sucede con la informatización, o se puede aplicar la discusión sobre la informatización del derecho. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Andrés, una cuestión más bien didáctica. Me gustaría saber cuál es el papel, si es que se puede hacer el esfuerzo, el papel de Smith y de Tomás de Aquino en la arquitectura general del libro. No sé si puedes abundar un poco en este aspecto. Esto en primer lugar. En segundo, si existe algún tipo de relación entre los dos. Bueno, ahí lo dejo. Sí, son extraños compañeros de cama, como se dice en inglés. Ningún tomista, quizás Schmitt se sentía cómodo, él se consideraba un pensador católico, pero los tomistas en general no ven con buenos ojos. No solo los tomistas, digo los tomistas porque ninguna persona sensata ve con buenos ojos a Carl Schmitt. Ya hay cierta patología detrás de toda persona que se interesa por Schmitt y que empieza a dedicarle mucho tiempo o empieza a dedicarse a Schmitt. Yo que lo veo, creo, bastante desde afuera, estoy de acuerdo con Schmitt de que él es un pensador católico, estoy de acuerdo con su tesis de la teología política, y me da la impresión de que es una tesis incluso, sino sobre todo en esta época en que no tiene tanta buena prensa la teología y la religión, también por razones comprensibles, decía incluso para personas que no sean creyentes, para ateos como yo. De hecho, la psicología cognitiva está dando resultados, la investigación en psicología cognitiva está dando resultados muy parecidos a la teología política. Voy a dar un ejemplo. El artículo que escribe Schmitt en la revista Summa, una revista que dirigía Franz Blei, y donde se juntaba increíblemente gente de izquierda, gente de derecha. Bueno, el punto es, en 1917 Schmitt escribe este artículo sobre la visibilidad de la Iglesia y empieza diciendo, todo católico tiene que creer en dos cosas:
Primero, en que los seres humanos no están solos, con lo cual creo que se refiere a que Dios existe. Y segundo, tienen que creer en el pecado original de tal forma que el mundo no es el problema en el fondo, sino los seres humanos. Por supuesto que los seres humanos también son la solución, pero en todo caso no tiene sentido creer que vamos a llegar a una situación en la cual el mundo va a estar hecho a nuestra imagen y semejanza, y por lo tanto, perdón, el mundo es el obstáculo que debemos en realidad vencer, de tal manera que al revés son los seres humanos los que representan a Dios, o que por definición son tan virtuosos y buenos que jamás son responsables por lo que sucede. La psicología cognitiva dice algo parecido. No estamos solos en el sentido de que todos creemos en algo. Somos buscadores compulsivos de sentido. Está bien, desde adentro un creyente dirá, no es que yo soy un buscador compulsivo de sentido, Dios existe. Bueno, yo no voy tan lejos, yo me quedo con esta idea de la psicología cognitiva. Todos buscamos explicar lo que sucede, y si no lo logramos nos angustiamos, nos ponemos ansiosos, nos deprimimos. Y segundo, nunca vamos a llegar a una situación en la cual el ser humano va a ser perfecto, habrá progresado completamente, se habrá perfeccionado, de tal manera que el mundo sea responsable de absolutamente todo lo que nos sucede. En la terminología de la teología política hemos caído y por lo tanto somos responsables, pero si todo sale bien, también podemos arremangarnos, por así decir, y contribuir a hacer algo para que el mundo pueda satisfacer nuestras necesidades. Somos parte del problema y de la solución. Esa es la tesis de la teología política. Para dar un ejemplo de cómo se puede usar a Schmitt, al más católico de los Schmitt, sin ser creyente. Y respecto a, bueno, sin hablar obviamente de la tesis de la autonomía de lo político, que el libro trata de aplicar esa tesis, dado que existen desacuerdos sustantivos, y no podemos ponernos de acuerdo sobre valores y principios, necesitamos un sistema institucional que los resuelva y que tenga autoridad. Eso es lo que quiere decir la tesis de la autonomía de lo político en muy pocas palabras. Además, esa autoridad es particular, se basa en el autogobierno, lamentablemente va a recurrir a la violencia, y el mismo particularismo explica por qué no puede existir una única comunidad global. Puede haber varias uniones regionales, puede existir la Unión Europea, el Mercosur, no sé si existe el Mercosur todavía, pero no tiene sentido creer que hay una comunidad all inclusive a la que pertenecen todos los seres humanos por el mero hecho de haber nacido. Con lo cual Schmitt también tenía razón. El grave desafío de Schmitt es por qué esta persona que creía estas cosas en 1933 no tiene mejor idea que afiliarse al Partido Nacional Socialista y haber contribuido y haber deseado ser el jurista del régimen. Bueno, no lo logró y tuvo la suerte de que Hitler jamás lo recibió, ni siquiera lo conoció. Y por suerte tuvo la suerte de que los propios nazis lo sacaron del partido, no del partido, pero le quitaron casi todos sus cargos oficiales. Y sobre Tomás de Aquino, quizás porque estudié con John Finnis, me interesó mucho el justnaturalismo y sobre todo la interpretación que él le da a esa teoría. En general, Finnis dice en Ley Natural y Derechos Naturales, la imagen que tenemos del justnaturalismo es el producto de un retrato hecho por sus enemigos. Bueno, teniendo en cuenta cómo es el ser humano, era de esperar que el retrato no fuera tan fidedigno. Y por supuesto hay muchos tomistas que no están de acuerdo con el retrato que hace Finnis de Santo Tomás. Lo llaman tomismo analítico, peor, lo llaman kantiano, y no hay nada peor que un tomista le puede decir a otro, decirle que es un kantiano. Es el peor insulto que puede recibir un tomista. Pero si John Finnis tiene razón, y el retrato que hace él de la tradición justnaturalista es el correcto, le da la impresión de que, parafraseando a Talleyrand, el derecho positivo es algo demasiado importante para dejarlo en las manos de los positivistas. El derecho positivo es una expresión que lo inventan los traductores de Platón medievales, que traducen refiriéndose al idioma, al lenguaje,
que si bien puede ser una necesidad natural, en realidad el significado es una creación humana. Y hablan del lenguaje como algo positivo. Luego los juristas trasladan ese término al ámbito del derecho, y gracias a los traductores de Platón del siglo XI, se empieza a hablar del derecho positivo, y es esta expresión la que llega a manos de Tomás de Aquino y lo convierte en uno de los primeros positivistas, y por positivismo entendemos a aquellos que se dedican a estudiar el derecho positivo y le conceden un grado considerable de autonomía. Y de ahí que, bueno, y si encima yo creo que Carl Schmitt es positivista, como mencionaba Carolina, esto se puede explicar muy fácilmente, mostrando la conexión que siente Schmitt con la obra de Hobbes. Incluso el Schmitt del año 38, en su monografía sobre Hobbes, que ya debe haber llamado la atención que un filósofo, un jurista nazi, dedique una monografía a un pensador inglés, que es lo que le dice uno de sus... Otto Kohlreuter en su reseña del libro de Hobbes. La filosofía del Estado, la filosofía hobbesiana, el positivismo es una filosofía decadente. Nosotros creemos en el pueblo y en el Führer. El Estado es un invento burgués que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces Schmitt se dedica a escribir un libro sobre Hobbes en el año 38, habiendo ya caído en desgracia con el nazismo. Los primeros capítulos son: si el antisemitismo fuera deporte olímpico, habría ganado todas las olimpiadas. Pero el resto del libro, y sobre todo el final, que es lo más significativo, Schmitt termina identificándose con Hobbes. Dice, como todo precursor no fue recompensado, abrió la puerta para que los demás continuaran su marcha. Carl Schmitt se identifica con el filósofo del derecho, creador del positivismo, con el creador del Estado. Y que, como dice Schmitt en su libro, es el primer gran filósofo del derecho, de la democracia, del constitucionalismo liberal, de la protección de los derechos individuales, en fin, del paquete con el cual se asociaba al positivismo, por lo menos hasta el siglo XIX. Ser positivista significaba ser un filósofo del derecho de la democracia, lo cual también lo muestra Bobbio en sus estudios sobre Hobbes. Y ahora, por alguna razón, ser positivista significa ser un filósofo del derecho antidemocrático. Bueno, algo pasó en el medio. Y esto se debe en gran medida a que no solo los antipositivistas, pero los propios positivistas se han olvidado de su historia y han dejado de lado a Hobbes. E incluso a Schmitt. A veces hay que ir a buscar la verdad donde se encuentre, y eso requiere cierto esfuerzo, pero el libro que escribe Schmitt sobre Hobbes en el año 38 es uno de los mejores que se ha escrito y que anticipó la discusión contemporánea de la interpretación, al menos hobbesiana, en varios sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos en realidad muy poco tiempo, también para no abusar del tiempo de ustedes, ¿no? 5 o 6 minutos. Entonces no sé si... Yo sé que Carolina quiere hacer una pregunta, porque no veo otras preguntas por acá. Y yo también quisiera comentar algo, ¿no? Sobre todo a partir de lo último que has dicho, Andrés, y empujando un poco más lo que te preguntaba antes. Me pregunto si parte de la crisis, ¿no? Respondiendo a lo que tú decías, ¿qué ha pasado? Si parte de la crisis, sobre todo relativa al liberalismo, no tiene algo que ver con que hay una disyunción radical entre, por un lado, el positivismo como orden concreto, ¿no? Como forma jurídica, y el positivismo como ideología política, ¿no? Y me parece a mí que esto es lo que se ve con el ascenso del Estado administrativo, ¿no? A menos que pensemos que el Estado administrativo hace política, pero yo diría que no, que el Estado administrativo es administración. Es, a final del día, delegación de funciones, digamos, mecánicas, y que opera a través de un rango valorativo. Entonces me pregunto a mí si parte del malestar, ¿no? Y de esta crisis, digamos, tiene que ver con eso, en que como enseñó Bobbio, en algún momento positivismo era ideología política y pensamiento jurídico, pero hoy en día ya no es así, ¿no? Carolina, no sé si quieras.
Gracias, Gerardo. La verdad que quiero hacer un comentario a lo que pregunta Benjamín y luego hacerle una pregunta a Andrés, abusando un poco de la paciencia de todas y todos. Respecto a Benjamín, que en verdad es una pregunta, es como una contrapregunta, porque tú mismo comentabas que tu área de desempeño no es propiamente la jurídica, entonces, y que te sorprendía un poco el tema del positivismo y no veías que en México hubiese entrado tanto, algo sí entendí. Y una de las cuestiones que a mí me produce eso, bueno, también puede ser porque yo creo que hay una cosa que uno no puede olvidar, que es que yo diría que, bueno, tanto Kelsen como Max Weber fueron sumamente críticos de Marx. Entonces hay ciertas tendencias a ir en contra un poco de esta institucionalización, digamos. Yo pensaba en algunos pensadores mexicanos que al menos a mí me interesan mucho, que no son propiamente del derecho, entonces de pronto hay alguna diferencia entre cómo se ve este problema en una facultad de derecho, a cómo se ve este problema en México, a cómo se puede ver este problema en otras facultades, en otros espacios de conocimiento, que también hace súper atractivo que en realidad se pueda cruzar el debate. Porque yo misma decía que yo me siento inclinada hacia el positivismo, pero eso no quiere decir que yo me sienta una persona que cree en la neutralidad de un Estado, que quiere un Estado neutral o otro tipo de cosas como por el estilo. Entonces yo pensaba, por ejemplo, hace algún tiempo atrás leí un libro de Aureliano Ortega que hablaba sobre el marxismo en México, y él apuntaba justamente, en el caso de Bolívar Echeverría, por ejemplo, a cómo había una resistencia al positivismo y había una resistencia a la institucionalización. Entonces puede ser que en algunos espacios estos debates no se den de la misma manera como se puedan dar en un espacio jurídico. Eso pensaba, porque ahí mismo, por esa misma línea, se me ocurren varias cuestiones respecto a las otras cosas que tú comentabas, que a lo mejor en esos autores más críticos o de teoría crítica podrían encontrarse algunas respuestas respecto de lo que es la tecnificación del procedimiento jurídico, que uno podría decir que son formas en las cuales se va perdiendo justamente una relación con lo material, una relación con lo vivo, y se va de alguna manera blanqueando el procedimiento, no sé, se me ocurren varias cosas. Entonces es como una contrapregunta, porque en el fondo yo creo que tú podrías responder mejor que yo si eso sucede, si hay diferencias de debates en los espacios disciplinarios. Y la pregunta para Andrés es, que tiene permiso para no contestar porque quizás es demasiado específica, pero y me estoy aprovechando de que se puso a hablar de Schmitt. Yo alguna cosa que he discutido con algunas otras personas que leen a Schmitt es la relación que pueda establecerse también entre Schmitt y Kant. A mí también me pareció muy interesante el primer capítulo, no fue en el que yo quise ahondar, me gustó mucho cómo explicaste y el derecho natural y ahí el cruce entre Tomás de Aquino y Kant, y eso ahora me lleva a preguntarte lo siguiente, ya que lo vinculaste a Schmitt. Una de las cuestiones que me parece interesante de pensar en Schmitt como positivista podría ser la relación que tiene Schmitt con el concepto de decisión, que es un concepto central en su pensamiento y que yo te he oído hablar de él en otras ocasiones también. Alguna persona una vez me dijo que lo que Schmitt esperaba era prácticamente aplicar o meter, digamos, como si fuera meter en el sentido de la primera crítica de Kant, la realidad en la realidad jurídica, o sea, en las normas jurídicas. A mí no me satisface esa respuesta, por ejemplo. Yo cuando pienso en eso, vuelvo a mi paradigma de la música, pienso en el Kant de la tercera crítica, donde hay una relación mucho más compleja entre el mundo, los conceptos y la forma en que nos relacionamos con esto. Bueno, ahí esa tercera crítica es justamente sobre la belleza, sobre lo sublime, es la crítica del juicio, propiamente. Entonces ahí podría establecerse alguna cosa interesante. Entonces, así, yo sé que con el poco tiempo que hay, no te puedo preguntar con mucha profundidad esto, y a mí me gustaría mucho conversarlo con profundidad, pero así, ya que lo mencionaste, saber si tú has tomado en alguna arista ese vínculo que pudiese existir entre Kant y Schmitt. Yo siempre pienso en Schmitt como, así como en el libro, como en ese libro que hay sobre Hannah Arendt, casi en la misma línea, así como un irreluctable moderno, o sea, como alguien que dice que no le gusta la modernidad, pero al final es heredero de la modernidad y está considerando todo aquello que en ella se pensó. Eso eran mis intervenciones, gracias. Muchas gracias a ustedes. Yendo al punto de Gerardo, el problema, tenemos un Estado administrativo fuerte, robusto, extenso,
Y la teoría política y del derecho moderna, y sobre todo la positivista liberal, había pensado en el Estado de Derecho burgués, como lo llama Schmitt a propósito, para distinguirlo del Estado social, que es exactamente lo que él empieza a vivir y cuya crisis él prevé. Ya a comienzos del siglo, bueno, como discípulo de Weber, no fue el único que previó eso, pero es un tema del cual empieza a hablar, es uno de los primeros quizás filósofos jurídicos que empieza a tratar el problema. Y después discípulos de Schmitt se dedican a esto, al derecho administrativo o al Estado social. Es un proyecto, si bien el Estado social, como decía Gerardo, el Estado administrativo, perdón, en gran medida es una institución técnica que aplica el derecho, responde a un proyecto político. Y mucha gente critica tanto al Estado social porque creo quiere deshacerse directamente del Estado social, no sé si quiere volver al viejo Estado burgués. Yo la verdad no creo que sea la solución. El propio Schmitt se daba cuenta de que no se podía volver atrás y que había que... Él empieza a decir que el problema más grave precisamente no es el de la burguesía, de cómo ponerle límites a la monarquía, eso ya pasó. El problema ahora es cómo integrar, dice él, a las masas proletarias. También no le explica tanto cómo, pero él se da cuenta de que es un problema. Y el Estado social es una manera de responder a ese problema, a ese desafío. No eliminando el mercado, por supuesto, pero no tiene sentido creer que eliminando el Estado social o el derecho administrativo vamos a solucionar ese problema al menos. Entonces, en todo caso, la cuestión es hasta dónde llegar y después cómo tratar el Estado social. ¿Está en crisis? ¿Es un problema? No sé si se puede... Yo francamente tampoco sé cómo se hace, porque eso en el fondo es cuestión, no es una cuestión teórica, sino otra vez una cuestión sociológica, de rendimiento, de eficiencia. Es una discusión científica, empírica. No sé si es de filosofía o de teoría. O si vamos a deshacernos de todo el Estado social. Me parece que no, es como, qué sé yo, como Tocqueville decía, miren, la democracia está, esto es una marea que no se puede frenar. Y Schmitt lo mismo decía, quizás incluso de la modernidad. Él no defiende el regreso a la monarquía. Al contrario, es un pensador muy moderno, como dice Carolina. Su teoría la basa en el ejercicio del poder constituyente revolucionario, en la dictadura, en la doctrina de la Constitución. Y yendo al punto de Carolina, la teoría del razonamiento judicial de Schmitt es muy clásica, muy liberal, decimonónica, es la de Benjamín Constant. En realidad la del general Perón. Los jueces van de casa al trabajo y del trabajo a casa. No se meten en política y por eso son independientes. Cuando Schmitt habla del problema de la realización del derecho, no se está refiriendo, aunque en su primera monografía sobre ley y juicio, sí parece ser bastante más sofisticado su planteo. Pero el Schmitt que conocemos, el Schmitt que se suele discutir, el Schmitt de la doctrina de la Constitución, el guardián de la Constitución, el Schmitt de la teología política, no le habla a los jueces. Los jueces, a cambio de que aplican el derecho, son independientes de consideraciones políticas. Lo que le interesa a Schmitt es cómo defender el orden político constitucional. Y ahí los jueces no tienen nada que hacer. Esa es una cuestión soberana en el caso de la teología política y en el caso del artículo, la interpretación del artículo 48 de la Constitución de Weimar, que es el tema que trata el ensayo sobre la dictadura, es un problema, es la dictadura en todo caso comisarial, no soberana. Pero los jueces en esta discusión, sea en la aplicación del artículo 48, sea en qué hacer cuando el genio sale de la lámpara o aparecen partidos antisistema que no quieren obedecer el derecho, ningún juez federal con una cédula va a poder detener a Hitler o al Partido Comunista. No, esto es una cuestión política que los jueces no pueden tratar. Existe esta teoría de que la República de Weimar era completamente neutral. No existen los estados neutrales. Todo estado, dice Schmitt, y el estado liberal no es una excepción, no puede ser neutral respecto a su propia existencia. Lo que pasa es que algunos estados no quieren poner en práctica los mecanismos que tienen a su disposición. En Weimar, después del asesinato de Rathenau, habían sancionado la ley de defensa de la protección la ley de la protección de la República. El problema es que los jueces no la aplicaron. Hitler, la verdad, tampoco ayudó porque cuando se dio cuenta de que la estrategia violenta fracasó,
Entonces dijo, bueno, vamos a tomar el poder legalmente, pero no había ninguna duda de lo que iba a hacer cuando llegara al poder. Lo que sucedió es que no aplicaron el derecho vigente los jueces. Weimar entonces muere no porque no tenía herramientas jurídicas, una leyenda a la que Schmitt contribuyó en gran medida, aunque él en legitimidad y legalidad también reconoce que existe la Ley de Protección de la República. En todo caso, Schmitt nos sirve para entender cómo debe protegerse un Estado liberal de sus propios enemigos, que los tiene. Todo el mundo tiene enemigos, y los liberales también, y aunque no quisieran tenerlos, se los hacen notar. Hay gente que no quiere ser liberal, no solo que no quiere ser liberal, sino que se declaran adversarios del liberalismo o de la ideología política que nos parezca bien. En política, lo que caracteriza el razonamiento político es el desacuerdo sustantivo, y todo orden político, para incluir, tiene que dejar de lado ciertas alternativas. Prohibido prohibir también querían dejar, en el 68 no querían incluir a no sé quiénes. Bueno, todo orden político tiene que incluir, excluyendo ciertos proyectos políticos. No hay otra manera de tener una comunidad política. No existen las comunidades políticas all inclusive. Pues me parece excelente y me parece un buen momento tal vez para concluir aquí, agradeciéndole desde ya al profesor Rosler, ¿no?, por su tiempo, también a Carolina y a Guillermo. Me pareció una discusión muy rica y muy productiva, y ojalá la podamos continuar en otro momento, en otra ocasión, y en persona, ¿no? No solamente en Zoom, que ya nos alcanza un poco. Así que bueno, sin más, creo que la próxima vez tenemos un libro, José Miguel, de... Perdón, Andrea Soto Calderón, la performatividad de las imágenes. La fecha no está fijada, pero en torno al 15 o el 16 de abril. Es un libro editado en metales pesados y es ciertamente interesante. Pues muy bien. Bueno, Andrés, Guillermo, Carolina y amigos del 17, nos despedimos y gracias otra vez a todos. Esta conversación ha quedado grabada, así que una vez que esté en el archivo, la compartiremos con ustedes, ¿no? Muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Enorme placer.